Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de mi tutorial acerca del juego de escaramuzas Carnevale. Si no habéis visto la primera parte, convendría que lo hicieseis antes de seguir con este vídeo, ya que en ella trataba pues las generalidades del juego, el sistema básico de juego. Aquí ya nos vamos a adentrar en lo que podemos hacer a lo largo de una ronda de juego. Para ello he desplegado un mini tablero. Las partidas de Carnevale pueden presentar distintas disposiciones de tablero según el escenario que estemos jugando. Lo más normal es 3x3 pies, o en otras palabras 90 por 90 centímetros. A veces son tableros más alargados, otras veces más chatos, de 60 por 60. Esto es más pequeño incluido, pero solo para ver algunas maniobras. He construido dos bandas, tal como os describí en el vídeo anterior, para una escaramuza pequeña, a saber, a 75 ducados. Y va a ser una pelea, pues nada, una supuesta pelea entre el gremio y los Rasar. Por una parte, pues dos bandas muy antagónicas, no solo en historial, sino en forma de juego. Una gente pues que domina las alturas, que hace combos entre ellos, y que son muy más bien del combate directo, frente a una gente muy monstruosa. No dominan para nada las alturas, todo lo contrario, son los grandes dominadores del agua en Venecia, y créanme, en este juego el agua da mucho miedo, pero es que da doble miedo cuando esta gente está en ella. Tienen mucha fuerza bruta, no tienen que hacer tantos combos, dominan, es una facción que domina mucho la magia, con mucha magia, al contrario que el gremio, que prácticamente no tiene disponible. Y bueno, ambas bandas dan mucho de sí, sobre todo la diferencia entre el juego de alturas, el juego tridimensional, frente al juego aprovechando el agua. Y 75 puntos pues nos dan pues para unas 4 o 5 personajes. Lo de siempre, cuando gastamos puntos podemos coger bandas élite y tener pocas miniaturas. Luego tendremos la desventaja numérica, o bandas no tan soberbias, pero con más gente. En este caso el gremio tiene 5 miniaturas frente a 4 de los Rasar, o bueno, cuando ya manejamos presupuestos mayores podemos equilibrar un poquito. He desplegado las fichas de todos ellos. En el caso del gremio se repite un ciudadano, tienen a un ciudadano, un carnicero, un lámpara negra y un líder. Capodécime, recordar, hay que respetar la pauta de al menos un líder, todos los secuaces que queramos, 2 de ciudadanos, y tantos héroes como queramos sin sobrepasar el número de secuaces. Lo mismo, un líder, un héroe y 2 secuaces. También despliego las fichas de la habilidad de comando propia de cada facción. No voy a entrar en ello, solo comentaros que la del gremio no es nada muy allá, mientras que la de los Rasar es una habilidad muy a tener en cuenta, porque restas puntos de vida de alguna víctima, amigo o enemigo, para recuperar voluntad. Recordemos que esas habilidades se manejan con los puntos de mando. Importante, Rasar, su líder, el Magi Rasar, tiene 4 y ya, mientras que el Capodécime es un gran líder con 5 puntos de mando, pero es que además el Lámpara Negra también tiene puntos de mando. O sea que ahí tienen una importante ventaja. Todo esto son pequeñas cosas a tener en cuenta cuando construimos la banda. Antes de nada, de meterme un poco en las acciones que podemos realizar, quería detenerme en algunas cosillas en
En el vídeo anterior me detuve en explicar cómo iban las tiradas, rollo Mundo de Tinieblas, pero además con críticos y pifias, donde tirábamos tantos dados como nuestros atributos, normalmente contra un 7 o cuando estamos atacando contra la destreza de nuestro enemigo, o en el caso de hechizos contra la dificultad del hechizo, pero bueno, normalmente a 7, cada dado individual, cada dado puede ser un éxito o un fallo, y además existe la posibilidad de, si en el lado de destino, el lado de color distinto, sacamos un 10, sacar un crítico, si había algún éxito más en la tirada, como es el caso, no estaba preparado, me ha salido así, o si sacábamos un 1 en el lado de destino y ningún éxito en el resto de la tirada, pifiábamos. Una cosa pues intensificaba el efecto de la tirada y la otra pues nos producía un perjuicio. Normalmente, porque cuidado, describir las tiradas, la tirada más habitual, que es tirar tu atributo y buscar el mayor número de éxitos posible. Hay un par de tiradas diferentes. Está la tirada sencilla, en la que tiras tus dados y te piden tener un éxito. Por ejemplo, pues cuando tiras contra la habilidad de miedo, algunas criaturas infunden un miedo sobrenatural, probablemente, sí, bueno, hay este señor, Radru Rasar, que se llama la bestia que tenéis en los canales, infunde miedo. Para que no nos infunda miedo tenemos que tirar nuestra mente. Por ejemplo, Lámpara Negra tiraría 6 dados y necesita al menos un éxito. Y ya. Es una suerte de tiro de salvación. Las tiradas simples, que requieren un único éxito, pues podemos sacar crítico pifia, pero no va a tener ningún efecto. Por otra parte, en algunas ocasiones nos van a plantear que hay que realizar una tirada opuesta. Esto se produce cuando hay dos elementos implicados en el juego y uno se comporta de manera activa y otra pasiva. Por ejemplo, queremos hacer la jugada de mandar al carnicero pues al agua, donde probablemente será presa fácil de los errores que hay en ella. Para ello hemos mandado al oficiante de Dagón para empujarle y si sacamos una buena tirada, lanzarlo más allá de la barandilla. Pero cuidado, la tirada de empujar es opuesta. Luego entraremos más detenidamente en cómo funciona, pero en una tirada opuesta, cuidado, matización. Aquí hay dos formas de hacer las tiradas opuestas. La que viene en el manual base, o lo que viene luego en las FAQ y en las reglas revisadas recomendadas, y que es con lo que yo juego habitualmente, y es lo que voy a describir, que me gusta bastante. En este caso el elemento pasivo tira primero sus dados, en este caso serían de ataque contra 7. Tira, de acuerdo, y los éxitos que obtiene, aquí no tiene mucho efecto tampoco el crítico y la pifia, porque simplemente el número de éxitos que obtiene son dados que resta a la tirada del atacante, que va a efectuar el mismo chequeo, su ataque contra 7. Por ejemplo, el carnicero, que bueno, he tirado 4 dados porque sí, si lo he acertado, eran 4 dados. En este caso habría sacado 2 éxitos. Nos vamos a la ficha del oficiante, que tiene 3 de ataque. Eso significa que tiraría su tirada de empujar con un único dado. Después de restarle los 2 éxitos del carnicero. Y recordemos que siempre, cuando tiramos al menos un dado, tiene que ser el lado de destino. Pues mira, aún así lo habría conseguido, empujarle un par de pulgadas. Pero cuidado, si hubiese sacado un 1, al no haber ningún otro éxito, hubiese pifiado y el empujón se lo hubiese llevado el atacante. Eso, para que lo tengáis en cuenta, es bastante fácil y bastante asequible de coger, pero hay que tenerlo presente. Más cosas. Bueno, yo aquí ya he desplegado, pero como decía, primero elegimos el escenario, ponemos las casas, luego decidimos con qué facción vamos a jugar y construimos nuestra facción en función de objetivos y lo que buenamente nos parezca. Matizaciones. Cuidado, antes de empezar a jugar, si tuviésemos algún personaje mago, y en este caso lo tenemos, el Magi Resar, el líder de la Orden Esotérica de Dagón, veis que pone mago de nivel 3, cuidado, uno de los magos más potentes del juego. Vamos a tener que elegir hechizos. Vaya, hay magia en carnavales, sí, y es bastante importante. Por ejemplo, los chicos del gremio, prácticamente no hay ningún personaje que tenga magia,
junto con los patricios, son la gente menos capaz para la magia. El resto de las bandas tienen, y algunas bastante, como es el caso. Y cuando tenemos un mago o el número de magos que sean, para decidir qué hechizos vamos a coger, tenemos que irnos a las keywords. Y entre paréntesis, junto a la palabra disciplina, nos indicará las listas de magia a las que podemos optar. Solo podemos elegir una de ellas, de la que conoceremos su cantrip, su hechizo, digamos, básico, sí o sí. Y además conoceremos tantos hechizos adicionales como nuestro nivel de mago, en este caso 3. Cuidado, si además tenemos la habilidad de Expert Sorcerer, que durante el juego lo que nos permite es repetir dados, como suelen hacer tantas otras habilidades, en este caso repetir dados en la tirada de magia. Si tenemos el Expert Sorcerer, el nivel de Expert Sorcerer serán hechizos adicionales. Toma, o sea que este señor conoce el cantrip, el hechizo básico de la lista que elija, más 5 hechizos. Bueno, cuidado, este es de los magos más bestias. Cuidado que cada lista de hechizos solo dispone de 6 hechizos, o sea que los conoce prácticamente todos. En este momento, una de dos: o nos vamos al manual y luego tomamos nota a lápiz, o tiramos de la baraja de hechizos que hemos comprado al efecto, donde viene en unas cartas muy elegantes cada uno de los hechizos. Y elegimos los hechizos con los que vamos a jugar. La baraja también incluye una pequeña cartita que nos describe el efecto de los hechizos. No lo quiero tocar mucho en este vídeo, porque ya, digamos, son reglas un poquito más avanzadas, pero bueno, los hechizos son muy simples. Cada cartita, por ejemplo, este es el cantrip, el hechizo base de magia salvaje, pues nos va a decir un coste en puntos de voluntad. Sí, para eso son importantes los puntos de voluntad en el caso de los magos. Normalmente nos sirven simplemente para dopar las tiradas, pero en el caso de los magos también para lanzar hechizos. Y nos dice el nivel de dificultad. En este caso coincide con la dificultad habitual a la que tiramos, pero como podréis ver hay variedad de valores. También de coste de puntos de voluntad, porque el cantrip siempre cuesta solo 0 puntos de voluntad, pero cualquier otro hechizo como mínimo va a costar 1, o los más poderosos 2. Luego, bueno, viene un poco de literatura y luego viene el efecto que tiene. Y normalmente no es muy largo, son cosas bastante básicas. Normalmente a más parrafada hay, menos nos interesa cogerlo, nos interesan más los hechizos más sencillos. Nos pondrá el alcance, si es en línea de visión, qué efectos tiene. Y atención, cuando nos ponga una X del tipo de, por ejemplo, hace X más 1 de daño o cura X de vida o X de lo que sea, X aludirá al nivel de mago, en este caso nivel 3. Importante a la hora de coger hechizos: si estamos manejando un mago de nivel alto, nos interesarán los hechizos cuyo efecto dependa de la X, o si tenemos un mago de nivel bajo, pues efectos más básicos que no requieran la X. En resumidas cuentas, primero elegimos la lista de magia que queremos, descartando las demás, y luego elegimos el número de hechizos pertinentes y ya nos los dejamos por aquí. Muy recomendable tener esta baraja, casi obligado, incluso tenerla por partida doble por si tenemos repetida la lista. Pero aquí no acaba el preparativo. El escenario nos describirá los posicionamientos de inicio. Aquí no lo vamos a tener en cuenta porque puede ser cualquier cosa, en las esquinas, en los bordes, cualquier cosa. Eso sí, importante, siempre estaremos obligados a empezar en terreno llano, no en alturas, salvo que tengamos alguna habilidad que nos permita empezar en alto, o la habilidad de criatura acuática que nos permite empezar en agua. Pero bueno, aquí he hecho un despliegue como si estuviésemos a mitad de partida. Pero cuidado, antes de empezar tenemos que robar agendas y nos vamos al manual y tomamos nota, o tiramos de la baraja que también hemos comprado al efecto. ¿De qué van las agendas? Pues son mini misiones secundarias que nos dan puntos de victoria adicionales a las condiciones de victoria que haya establecido el escenario. Son muy interesantes porque, bueno, tienen muy poco que ver con, digamos, la literatura del escenario. Son un poquito antitemáticas en ese sentido, pero molan mucho porque nos obligan a hacer cosas. Porque normalmente son mini misiones relativas al propio mecanismo del juego. Pues con un personaje da 3 saltos en un turno, o mata a 2 enemigos con personajes de categoría secuaz,
o ten a 3 personajes a la vez en el agua que no sean criatura acuática, o lanza 2 hechizos en el mismo turno. 1000 cosas muy relacionadas con la mecánica del juego y que nos obligan a hacer cosas que están un poco fuera del guión y son muy divertidas de hacer, de hecho. Y lo bonito es que nos obligan a hacer cosas que probablemente no haríamos y estar especulando. Cada escenario luego va a tener reglas específicas sobre las agendas, en cuanto si luego, según las descartas, puedes jugártela a todo o nada, o robar nuevas cartas, o si son secretas o públicas. Bueno, eso ya más de cada escenario. Y como veis, la carta pues tiene un título, tiene un poco de literatura y luego te explica de forma concisa lo que tienes que hacer para puntuar. Cuidado, que en muchas ocasiones suponen la diferencia entre ganar y perder las agendas, por ejemplo. Caer 3 veces en el agua, con cualquier número de personajes, clarísimo, no tiene mucho lugar a dudas. Con nuestros hechizos y nuestras agendas desplegadas delante de nuestros personajes, ahora sí que nos ponemos a jugar, desplegaríamos y empezaríamos a jugar. Tanto al despliegue como en el comienzo del turno está supeditado a una tirada de iniciativa, que básicamente es coger al personaje con más puntos de mando, que conserve más puntos de mando. Cuidado, en este caso los Rasar no tienen opción, porque solo el Magi Rasar tiene puntos de mando, pero en este caso, en el supuesto de que el capodécimo hubiese muerto o hubiese dilapidado sus puntos de mando, pues siempre nos quedaría lámpara negra. Y tirar tantos dados. Quien obtenga más éxitos, pues es quien gana la iniciativa. En el sentido de mover primero. Va a ser el que mueva primero su miniatura. Para el despliegue más o menos lo mismo. Este es un juego secuencial, es decir, si el capodécime, como es probable, gana la iniciativa, pues alguien del gremio va a ser el primero en mover. Cuando haya ejecutado todas sus acciones, moverá a alguien de los Rasar, quien sea. Tendrá su activación. Cada personaje va a tener una activación por ronda, con tantas acciones como las establecidas por su ficha de personaje. Es decir, nos vamos alternando. Cuidado, que cuando nos enfrentamos a alguien que tiene superioridad numérica hay que tener en cuenta que siempre va a terminar el antes. Ahí el bonus que tienen las listas no tan de élite frente a las élite. Dicho lo cual, estamos en el fregado, hemos determinado la iniciativa y estamos intercalando acciones de jugadores. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que cada personaje normalmente van a tener 2 acciones, o en el caso de los personajes más élite, 3. Nunca en nuestra activación vamos a poder tener más de 3 acciones. Recordemos que los puntos de mando, aparte de para usar habilidades de mando, lo cual no cuesta acción, cuidado. Las habilidades de mando son las descritas en cada ficha concreta de personaje, con puntos de mando, o la habilidad de grupo, pero los puntos de mando también podían usarse para dopar a los compañeros y a razón de un punto de mando asignado a alguien para que realizase una tercera acción en su activación. Eso sí, siempre tiene que estar en línea de visión al comenzar su activación. No me quiero alargar mucho, lo de los puntos de mando es del intríngulis más complejo del juego, porque hay que quedarse muy claras las ideas, pero a lo que quiero ir es a las acciones. Y bueno, la más básica es el movimiento a secas. De ahí tiramos de nuestro valor de movimiento. Es el número de pulgadas que nos desplazamos. Vamos a ver, 4 pulgadas, ahí lo tenéis. Unos 10 centímetros por activación. Esto es cuando andamos en llano, sin problemas. Nunca podemos atravesar miniaturas, aunque sean amigas. Y desde luego no podemos atravesar edificios. Por ejemplo, el carnicero, que tiene un movimiento de 4, pues oye, decido gastar mis 2 acciones en moverme. Bueno, como sí que paso por aquí, pues paso. Imaginamos que, bueno, este señor no estuviese aquí para no hacerlo difícil, y pues muevo 8 pulgadas y arrancata, ya así. Y eso sería la activación del carnicero. Y no tiene mayor problema. Cualquier cosa que sea trepar, es decir, movernos por superficies verticales, por movernos
Bueno, fundamentalmente superficies verticales. O si establecemos que es terreno abrupto los tejados de tejas, va a requerir una tirada de movimiento. Ahí lo tenéis. ¿Cómo se efectúa la tirada de movimiento? Pues como casi todo en este juego, con una tirada de destreza contra 7. Necesitamos al menos, bueno, en este caso, la tirada de movimiento va a suponer un éxito. Viene a ser como una tirada simple en la que sí que hay crítico y sí que hay pifia. Porque si conseguimos al menos un éxito, pues vamos a poder realizar la totalidad de nuestro movimiento. Es decir, estamos subiendo verticalmente y nuestro movimiento habitualmente es de 4 pulgadas, pues 4 pulgadas que subiremos, ¿de acuerdo? Independientemente del número de éxitos, salvo que saquemos un crítico, en cuyo caso tenemos un bonus. Si sacamos pifia, nos quedamos clavados donde estábamos. Como digo, es una tirada que efectuaremos fundamentalmente cuando estemos trepando. ¿Qué pasa si con nuestro movimiento no llegamos hasta el techo o hasta una posición donde nos podamos quedar? Pues tenemos que gastar la siguiente acción para volver a tirar destreza para poder ver si podemos ejecutar otro movimiento. ¿Qué ocurre si no nos quedan acciones o pifiamos o si no llegamos o lo que sea porque este señor quería trepar, se ha vuelto loco y ha querido trepar desde el nivel del suelo hasta allá arriba y no le llega? Pues que nos caemos desde la última posición en la que estuviésemos. O sea, conseguí subir hasta aquí pero no he conseguido subir más, pues me caigo y voy a recibir daño. Nadar es un tipo de movimiento especial en cuanto que vamos a usar nuestro valor de movimiento con normalidad, pero siempre que comencemos una acción en el agua, nuestro valor de movimiento se reduce en dos, salvo que tengamos la habilidad de criatura acuática, como estos señores, o la habilidad de nadador rápido, que nos bonifique la natación. La mayoría de la gente pues va a verse muy ralentizada, muy ralentizada, y en este juego la movilidad es fundamental. Como curiosidad, decir que salir del agua, trepar, cuesta 1 pulgada de nuestro movimiento. También se me olvidaba, cuando estamos trepando, si terminamos de trepar y nos sobran pulgadas, las podemos ejecutar ya en el llano. Decir que también a la hora de trepar, podemos trepar así, o sea, hacer movimientos extraños. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor aquí hay un balcón y lo que quiero hacer es hacer así y llegar al balcón, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que medir la totalidad de movimiento que queremos hacer para ver si llegamos o no. El agua nos da mucho miedo, reduce nuestro movimiento, también nos da un puntillo de protección. Cuando estamos en el agua, nuestra protección aumenta porque estamos, digamos que, parapetados, pero aparte de ser más lentos, no podemos usar ningún arma que no tenga la habilidad de acuática, o sea, y suelen ser las menos, normalmente son las garras de las criaturas, otro punto a favor de ellos, o algún tipo de arma muy concreta. Es decir, si no hay rasgo de acuático, como el tridente de este señor, no podamos usar nuestras armas en el agua, solo podemos usar los puños desnudos que tienen el rasgo de acuático y que son una caca. Y además en el agua vamos a estar muy supeditados al ahogamiento, que es un ataque muy efectivo, como comentaremos a continuación. Bien, después de movimiento normal y el movimiento de nadar, viene una de las acciones más interesantes del juego, especialmente para los personajes con una destreza destacada, como nuestro capodécime, que es el salto. Esto ya sí que es una tirada compleja en la que los éxitos importan, y mucho, porque en cualquier momento podemos decidir saltar en cualquiera de nuestras acciones o en todas ellas. Y la longitud del salto vendrá determinado por el número de éxitos. Con un éxito recibimos 2 pulgadas de movimiento, o mejor dicho, siempre vamos a recibir 2 pulgadas de movimiento, incluso fallando, y recibiremos 1 pulgada adicional por cada éxito. Solo nos quedamos en el sitio, bueno, movemos 1 pulgada si pifiamos. Pues que viene la jugada perfecta. Bueno, cuidado, porque claro, normalmente
estamos tirando nuestra destreza contra 7, salvo que tengamos muchísima destreza. Cuidado que aquí es donde entra en juego la habilidad acróbata, que nos permite repetir dados. Pues normalmente vamos a mover menos pulgadas que con nuestro rasgo de movimiento. Dicho lo cual, el salto pues nos permite hacer cosas como saltar a sitios y subir niveles. Cuidado, regla importante. En caso de duda, las 3 pulgadas es la altura mágica. Ahora veremos por qué. No podemos efectuar saltos ascendiendo más de 3 pulgadas, porque eso ya sería volar. Es decir, como de aquí a aquí hay menos de 3 pulgadas, sí que puedo hacer así. Pero, por ejemplo, no podría decir, pues salto, y como soy muy ágil, salto de aquí a esta terraza. No, es imposible, este señor no vuela, es ágil, pero no vuela. Sí que podría hacer así, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que indicar a dónde queremos saltar, determinar los éxitos que necesitamos y luego ver a dónde llegamos. No vale rectificar de, uy, como este señor salta de aquí a la góndola y como no llego y entonces me caigo al agua y soy pasto de los tiburones, pues en vez de eso salto aquí. No, hay que declarar a dónde queremos saltar y ver si llegamos o no. Dicho lo cual, teniendo en cuenta la regla de las 3 pulgadas de altura, podemos hacer virguerías. Y más aún con la regla de salto encadenado. Una única vez por activación podemos encadenar saltos. Eso significa que si uno de nuestros saltos termina en una posición en la que la miniatura no se tiene, ganamos automáticamente y a coste de 0 acciones otro salto gratis. Esto mola mucho y es una de las piedras angulares del juego porque nos permite hacer putas locuras. Es más, en este juego hay una norma no escrita que es, en caso de duda, haz la cosa más loca que se te ocurra. Si tienes dudas o si te da miedo hacerlo, hazlo, porque va a ser una risa tanto si lo consigues como si no. Por tanto, siempre cualquier personaje puede optar a tener una acción gratis en todas las rondas si encadena saltos. Imaginaros que incluso puedo encadenar un salto de esta terraza a la copa de la palmera y como no me tengo vuelvo a saltar aquí, una locura. Cuidado que no podemos ascender más de 3 pulgadas, pero sí que podemos tirar una tirada de salto para aterrizar a lo bestia. Es decir, pues de aquí a aquí, ¿qué distancia hay? Pues necesito ese número de éxitos para llegar. Cuidado, cuando hacemos este tipo de aterrizajes, si no conseguimos el número de éxitos, sufrimos, necesario para aterrizar bien, sufrimos una caída y son dolorosas. Ahora las voy a explicar porque habíamos hablado que la caída se puede producir, bueno, puede ocurrir también si nos empujan, si nos despeñan. Si este señor pues llega y empuja nuestro capodécime, pues nos despeñamos si somos demasiado ambiciosos con un salto y no llegamos, y también pues si nos quedamos a medio trepar. Oye, pues empecé a trepar y me quedé ahí y creía que con 2 acciones llegaba seguro y pues no han sido suficientes, me he quedado ahí, no he llegado y me he caído. Y nos despeñamos. También una regla muy curiosa, la que yo llamo de la del braceo, y la establece el manual, que si en un momento dado quiero saltar de aquí a aquí y al medir con los éxitos que tenemos me quedo aquí solo a medio tal, tenemos derecho a mover 1 pulgada más, es decir, el personaje se ha quedado ahí en el borde, ha braceado y ha llegado a subir. Muy bien. También una regla muy curiosa del juego es decir, oye, en caso de duda no riñáis, estamos aquí para divertirnos y llegar a la conclusión de que la cosa más lo que más divertida pues es la correcta, en caso de duda con alguna regla. Pero bueno, lo que iba, las caídas si nos despeñamos, o no porque nos empujan, porque no cumplimos un salto, porque hemos sido demasiado ambiciosos, vamos a recibir 1 punto de daño por cada pulgada de caída. Sencillo, ¿verdad? Cuidado, hay tiro de salvación, destreza de nuevo. Cada éxito que saquemos amortigua 1 punto de daño la caída. Si caemos en el agua, amortiguamos directamente 1 par de puntos de daño, aparte de lo que saquemos con la destreza. A partir de ahí, todo el daño que no salvemos entra directamente, no hay tirada de protección. Es un tiro de salvación que va por destreza en vez de por protección. Hay una regla que es el aterrizaje controlado, pero bueno, ha causado bastante controversia porque con las reglas actuales es una mierda, hablando claro. Así que me la salto. Las reglas de caer, cuidado, el pifiar o el sacar éxito también es importante en el tiro de salvación de caer, en cuanto que nos hacemos menos daño o más, según.
Bien, si estamos terminando nuestra ronda en el agua, podemos gastar 2 puntos de acción en bucear. Y bueno, eso sería toda nuestra ronda si somos alguien con 2 acciones o casi toda nuestra ronda si somos alguien con 3. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, si estamos buceando tenemos un bono adicional de protección. Con un éxito sencillo, o sea, con al menos un éxito, ponemos un marcador de buceo. Con un crítico ponemos 2. Cada marcador de buceo nos da un +2 a la protección adicional al +1 que ya recibíamos por estar en el agua. Es decir, somos casi intocables. Y además, eso está muy bien, pero además lo más gracioso es que luego al comienzo de nuestra siguiente activación podemos canjear los contadores, el contador que tendremos normalmente, como mucho tendremos 2 si sacamos crítico, por un movimiento espectacular, gratuito, que no nos cuesta acciones, de 4 pulgadas. De 4 pulgadas por contador. Si somos criaturas acuáticas, creo recordar que es hasta de 8. Es una maniobra muy interesante precisamente para las criaturas acuáticas, porque este señor en el primer turno bucea, se queda en el agua y en el siguiente turno de repente mueve 8 gratis y luego empieza a actuar. Con lo cual las pilladas pueden ser muy potentes. Decir que otros efectos de estar en el agua es que no podemos recargar armas. Otro efecto de estar en el agua, armas de disparo, ballestas, tal. Otro efecto de estar en el agua es que si estamos en algún momento en el agua en la ronda, a partir de ese momento ya no podemos usar armas con la habilidad de pólvora negra, pistolas y tal. En fin, el agua es muy a tener en cuenta. Deciros también que si elegimos algún hechizo o vamos equipados con una arma que hace área, conviene tener las 2 plantillas que hay en el juego a mano. Eso como puntualización que me dejaba. Y bueno, y eso sería el bucear. Destrabarnos. Bueno, tenemos a nuestro capo décime, pues base con un personaje. Bueno, siempre que nos queramos destrabar, nos podemos destrabar, nos vamos a marchar. Aquí en este juego no nos quedamos pillados por estar base con alguien. Lo que pasa que puede ocurrir que en el proceso generemos un ataque de oportunidad. Como expliqué en el vídeo anterior, los ataques de oportunidad son ataques de coste 0 que se dan por distintas situaciones. Una de ellas, y que debía haber explicado antes, es que si al concluir cualquier movimiento, saltos, movimientos, caídas, terminamos en base con un enemigo, ganamos un ataque de oportunidad. A su vez, cuando nos destrabamos, la tirada de destrabarnos no es para ver si movemos o no, es para ver si el enemigo del que nos destrabamos tiene derecho a un ataque de oportunidad. Y sería una tirada opuesta de destreza. Si nuestra tirada de destreza, después de que este señor nos quite dados, es exitosa, al menos un éxito, pues nos vamos sin que nos ataquen. Si no conseguimos ni un solo éxito, nos vamos igualmente, pero este señor antes tiene derecho a hacer un ataque gratuito. Con crítico nos vamos, y con movimiento adicional, con pif, y solo si sacamos pifia recibimos un ataque y encima nos quedamos clavados. Luego hay muchas habilidades interesantes, algunas son engage, hace más difícil destrabarnos del enemigo porque él repite dados, sleeper y repetimos nosotros para intentar destrabarnos. Es muy interesante la habilidad de pickpocket, robar bolsillos, porque quien la tiene, y de hecho el capo décime la tiene, siempre que se destrabe, al marcharse se lleva un punto de voluntad de este señor. Muy interesante, ¿eh? Los puntos de voluntad son un bonus muy importante, como no me cansaré de repetirlo. Podemos gastar hasta 2 puntos de voluntad de nuestro personaje para subir hasta un dado cualquier tirada por punto de voluntad gastado. Y claro, normalmente no se regeneran de ninguna manera, salvo con habilidades como pickpocket. No solo regeneramos nuestros puntos de voluntad, sino que ablandamos al enemigo. Este es el tipo de personaje que es una gozada, pues moverse de un sitio para otro. Muy bien. Y por fin llegamos al combate. El combate en principio es tan fácil como tomar
nuestros dados de ataque, en este caso el capodécime 5. Esto es indistinto de si es un ataque de oportunidad o un ataque gastando acción, que quede claro. Tomamos nuestros dados de ataque y tiramos contra la destreza de la víctima. Cuidado, no contra 7, es contra la destreza de la víctima. En este caso, destreza 4. Pues los oficiantes son tipos bastante competentes. Recordaros, bueno, como una pauta, recordaros siempre que cualquier atributo, desde movimiento hasta mente, un 3 es un valor medio bajo, un 4 un valor medio alto. Eso para que valoréis la categoría de cada personaje en sus distintos atributos. Dicho lo cual, pues bueno, el capodécime tiraría sus 5 dados de ataque, siempre uno de ellos es el de destino, ¿de acuerdo? Contra la destreza 4 de la víctima. Y cuidado que además hemos sacado un crítico. Un crítico quiere decir que directamente infligimos una pérdida de un punto de vida, independientemente de todo lo demás que pase. A continuación contaríamos los éxitos, 2, ¿de acuerdo? Bueno, y eso sería el daño. La víctima entonces coge su valor de protección, en este caso 4, y tira ese número de dados contra 7 para salvar los éxitos de daño que le han causado. Los daños que no consiga restar con los éxitos en su tirada de protección, pues son puntos de vida que se pierden. Cuando llegamos a 0 morimos. Eso es así, tanto para el cuerpo a cuerpo como en el disparo, que repito, en este juego no hay disparo como tal. Hay armas que tienen un alcance más allá del alcance 0, como podrían ser, pues ahora no tendré ninguno así, mira, el tridente de este señor, no necesita estar base con base. Así de simple. Bien, luego entra un poquito cosas como la tabla de las armas, donde por ejemplo la evasión puede aumentar o disminuir la destreza contra la que estamos tirando. El daño viene a ser un bonus de éxitos con que saquemos al menos un éxito en nuestra tirada de ataque. El ajuste de penetración normalmente va a ser una penalización al número de dados de protección que tira nuestra víctima. Ideal cuando nos enfrentamos a gente muy blindada, como por ejemplo pues la Radru, que tiene 6 de protección aparte de un porrón de vida. Oye tú, y resulta que no tengo a nadie con penetración en toda la banda, entonces ¿cómo consigo tumbar a este señor? Y ahí entran de nuevo la regla de las 3 pulgadas de altura. ¿Por qué? Porque cuando cargamos, entendida la carga, bueno, es el término oficial para definir la conclusión de cualquier movimiento en base con base, cuando cargamos desde una altura superior o en un desnivel superior a 3 pulgadas, por ejemplo desde este techo, recibimos un bonus de menos 5 en la protección, si no recuerdo mal. Esto ahora mismo lo estoy diciendo de memoria. Pero básicamente suele ser un bonus que es suficiente para dejar en nada la protección de la víctima. De ahí que estemos siempre buscando, o según qué banda estemos buscando siempre las alturas para hacer unas pilladas importantes, porque recordemos que una víctima sin valor de protección, todo lo que saquemos de éxitos en nuestra tirada de ataque se traduce en puntos de vida que pierde. Dicho lo cual, pues tendremos que tener en cuenta pues habilidades relacionadas con el combate, como Expert Offense, que nos permite repetir dados fallidos de ataque. Expert Protection, pues lo mismo con la protección. El parry, que lo que hace es obligar a repetir dados al atacante. En fin, tener todo eso en cuenta. Y eso es el combate así de sencillo. El combate a distancia, que no tienen por qué ser con pistolas, puede ser con el tridente, pues bueno, lo que pasa que no se beneficia pues de los ataques de oportunidad de las cargas, y tampoco está penalizado porque no te quedas trabado. Bueno, puede ser a veces muy útil.
cuando son los de 2 pulgadas son cuestiones muy concretas, si ya son pistolas o ballestas que tienen un alcance más notable, a pesar de que hay que tener que normalmente jugamos con un montón de elementos de escenografía, pues sigue unas reglas prácticamente idénticas al ataque normal. Solo hay que tener en cuenta el tema de las coberturas. En el supuesto de que el capodécime tuviese una pistola, que no la tiene, hay que tener en cuenta las coberturas. Si una miniatura está fundamentalmente cubierta por algo, la vemos, pero está bastante tapada, recibe un bonus de protección, un +1 de protección que puede ser ajustado por la habilidad de concealment. Esa habilidad puede penalizar el bonus de protección o bonificarlo, según que seamos alguien muy grande y cantoso o alguien especialmente escurridizo. Y pues como lo he dicho, sube el valor de protección y nos pone las cosas más difíciles para herir a la víctima y poco más. Y en poco más varían los disparos entre comillas. Luego pues puede haber reglas de recarga, en fin, pero bueno, eso ya entrar en las reglas concretas de cada cosa. Más acciones que podemos realizar, pues el grapple y el drown, es decir, empujar y ahogar. Ambas funcionan como tiradas opuestas, es decir, mi capodécime quiere empujar a este señor. ¿Por qué queremos empujar a alguien? Pues por 3 razones: para quitárnoslo de en medio, punto. Cuidado, que el grapple, el empujar, también lo podemos hacer con miniaturas amigas. Eso, digamos, sería para dar un bonus de movimiento a un amigo. Y en ese caso la tirada no es opuesta, porque se supone que nos dejamos empujar, pero bueno, esto ya son cosas un poco particulares. Otro objetivo: para arrojar a alguien al agua, para que sea pasto de los tiburones o bueno, para que pues, reciba todas las penalizaciones de estar en el agua, la movilidad, etcétera. O por último, pues para despeñarle desde la altura, porque es un método muy efectivo para causar daño, despeñar a alguien desde una altura, a ser posible, muy elevada. Lo dicho, tirada opuesta de ataque contra 7. Primero, el personaje empujado hace su tirada para restar dados a quien empuja. El número de éxitos determina la distancia, porque claro, no es lo mismo empujar a alguien si estamos en el borde que si estamos metidos en la casa. Necesitamos una determinada distancia para empujar. Siempre que hablemos de distancias, saltos, empujones, etcétera, un éxito nos va a dar 2 pulgadas, o sea, la tirada nos va a dar 2 pulgadas de movimiento más 1 pulgada por éxito sacados. Bastante fácil de retener. Y eso sería el grapple. Podemos proyectar en cualquier dirección, no en la dirección opuesta. O sea, podríamos hacer así y lanzarlo hacia nuestras filas para que luego lo linchen. Una regla bastante interesante del combate que me estaba dejando es que en cualquier momento que una miniatura esté en contacto base con base con 3 miniaturas enemigas, tiene -1 a la destreza. Esto viene a representar la inferioridad numérica. No, con 2 no es suficiente, tienen que ser 3. Esto hay que saberlo jugar muy bien porque es más potente de lo que parece. Primero, la destreza es contra lo que tiramos para atacar. Entonces es muy bueno atacar con, digamos, primero 2 personajes poco poderosos para que luego nuestro líder o alguien potente pues le dé caña con todo a favor. ¿De acuerdo? Y adicionalmente recordemos que la destreza es lo que se usa para todo, para destrabar, y en este caso para destrabarnos. Con lo cual, si está penalizada su destreza, probablemente cuando se quiera ir reciba un viaje. Cuidado, si estamos destrabados con mucha gente, solo nos destrabamos de uno de ellos, pero él elige a qué personaje nos enfrentamos. Y evidentemente, pues elegirá el que sea más difícil de destrabar. Bien, más cosas. El drown, el ahogar. Bueno, amigos, esto es una de las maneras más efectivas del juego para causar daño. Cuidado, no podemos ahogar a las criaturas acuáticas. Bueno, bastante lógico, parece que no lo podíamos ahorrar, pero bueno, para quien no lo dedujese, está establecido en las reglas. Otro grandísimo bonus que tienen las criaturas acuáticas. ¿Por qué? Porque, como digo, es una manera muy potente de causar daño. Es una tirada opuesta, también de ataque, contra 7, pero es que con un único éxito causamos 2 puntos de vida más 1 punto de vida, de daño,
por éxito sacado. Cuidado, y estoy diciendo puntos de vida que pierde la víctima. No daño, no hay tirada de protección, es decir, es pérdida de vida directa. Es decir, a pocos éxitos que saquemos, la víctima ya está perdiendo vida. Es brutal, y una de las gran bazas de las criaturas acuáticas. El agua da mucho miedo en este juego, no me cansaré de repetirlo, es saberlo gestionar muy bien, muy bien, tanto los que como baza o como desventaja. Ahogar es de lo más potente. Dicho lo cual, llegados a este punto, en que ya sabemos cómo se empuja y cómo se ahoga, hay que tener en cuenta los chicos grandes. La mayoría de los personajes en este juego tienen una base de 30 milímetros, pero hay algunos, sobre todo criaturas monstruosas o algún humano especialmente burro, que tiene base de 40 milímetros o incluso de 50. En cualquier tirada de empujar o de ahogar, cualquier personaje que tenga una base mayor a su oponente recibe +1 al ataque. +1 al ataque. Ya sea como elemento pasivo en la tirada opuesta, es decir, restando dados, o bien como elemento activo en el que intenta realizar la acción. Es decir, los chicos grandes se defienden muy bien de los intentos de empujón y de ahogamiento, es lógico, y asimismo realizan muy bien los empujones y los ahogamientos, es lógico también. Mucho cuidado con que nos pille un chico grande a nuestro capo de gym en el agua, porque entonces tenemos problemas. Cuidado, que en este caso el paso de 5 dados de ataque a 6 puede ser fatal. Y por ultimísimo quedaría el lanzamiento de hechizos, pero no quería dejar de mencionar un factor, el stun, el aturdimiento. No, evidentemente no es una acción, es un efecto que se produce pues derivado pues, de hechizos o de armas que aturden si provocamos daño o de otras cosas del juego. Y cuando estemos aturdidos vamos a tener -1 a todo, menos a la protección hasta el final de nuestra siguiente activación. Toma ya, es un efecto muy potente, muy potente. Más de lo que pueda parecer, porque nos baja la destreza repercute en lo fácil que somos de impactar, etcétera. Es más, si estamos aturdidos en el agua, al comienzo de nuestra activación directamente perdemos 2 puntos de vida, no daño, vida directamente. ¿Por qué? Porque estamos tragando agua. Uno de los elementos muy importantes, si podemos combinar un stun además con una inferioridad numérica, eso puede suponer que todos los dados con los que ataquemos sean éxito. Cuando tiramos contra una dificultad de 1, los unos no son fallos, son acierto, cuidado, muy a tener en cuenta, ¿vale? Y finalmente el lanzamiento de hechizos. Esto ya, como digo, es hilar un poco fino, pero lo explicamos rápidamente. Por ejemplo, tenemos este mismo, cogido por la buena. Summon Vermin, lo queremos lanzar, lo quiere lanzar el Magi Resar. Pues para lanzar un hechizo, primero tenemos que seguir sus reglas en cuanto a alcance y línea de visión, como es lógico. Si no, no vale la pena hacer nada. Gastar tantos puntos de voluntad como nos indique la tarjeta. Y finalmente tiramos mente. Es una de las pocas veces en las que la mente es importante. Sirve pues para ciertas tiradas de moral y para lanzar hechizos y para poco más en este juego. A veces los éxitos son importantes y se nos lo describe en la descripción del hechizo, pero casi lo más importante, como dije antes, es el nivel del hechicero, que figura en las descripciones como X. Pero bueno, en el caso siempre es bueno tirar a más dados, mejor. También hay un efecto de crítico y de pifia en cuanto que perdemos más voluntad de la cuenta o la ganamos o nos sale gratis el hechizo si conseguimos crítico, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalle. Y los hechizos es el otro elemento junto con el combate en el que la dificultad no es 7, sino una dificultad concreta, en este caso específica de cada hechizo. Tan fácil como tirar los dados y aspiramos a un éxito. Si sacamos más, mejor, y si sacamos crítico, mejor todavía. Cuidado, aquí si entramos en la magia hay que tocar también el tema antimagia, el desvanecimiento de hechizos. Cualquier hechicero, por ser mago, puede tratar de desvanecer hechizos. Y adicionalmente hay algunos personajes que por sus reglas especiales, como el Lámpara Negra,
no son magos, pero tienen la capacidad de ser antimagos. Y según en el manual era un poco más confuso, luego en las FAQ y en las reglas avanzadas que sacaron luego lo simplificaron mucho. El desvanecimiento de la magia requiere, para desvanecer un hechizo, tenemos que ver a quién lo lanza, y a quién lo lanza, o si no le vemos, porque este señor está aquí, ver a la víctima del hechizo, ya sea un hechizo de ataque o un hechizo de potenciación. Si vemos, y da igual la distancia, si vemos al lanzador del hechizo y a la víctima, podemos tratar de cancelar el hechizo. ¿Cómo? Gastando tanta voluntad como gastó el hechicero. Y realizando la misma tirada que él, mente contra la dificultad del hechizo, a modo de tirada opuesta. Es decir, tratamos de restar dados a la mente del Magirrasar con nuestro lámpara negra. Así de sencillo, si decidimos hacerlo. Dicho lo cual, no olvidemos, no me cansaré de repetirlo, de que en cualquier tirada podemos doparla con la voluntad. Son unos recursos muy escasos, pero muy útil. Y no menos que los puntos de mando. Recordemos, para usar las habilidades en nuestro turno, usar las habilidades de facción, usar nuestras habilidades propias, o fuera de turno para añadir una acción a un personaje que veamos y que vaya a comenzar su acción, o para que un personaje que veamos realice una acción fuera de secuencia. Después de que un enemigo haya actuado o un amigo haya actuado, pues hacer una acción de fuera de secuencia con un personaje que no haya actuado todavía o que ya hubiese terminado su ronda. No olvidando que siempre conviene que conservemos puntos de mando para la tirada de iniciativa. Dicho lo cual, con lo que os he contado en este vídeo y en el anterior, ya tenéis las pautas para jugar al más alto nivel a Carnevale. Así contado del tirón, parece un follón, pero realmente, entendiendo los conceptos de la primera parte del tutorial y teniendo a mano estas dos hojas, aquí vienen todas las tablas con todas las acciones, una hoja a dos caras, con los efectos de cada acción, según sea éxito, fracaso, crítico, ya podéis jugar, y con esta referencia de las habilidades. Son un pequeño mundo en sí mismo, pero como veis es muy breve. Y con eso ya os podéis adentrar en las escaramuzas por las calles de Venecia. Un saludo, amigos.